Hola, buenas. Mi nombre es Paula Vázquez y en esta investigación que he realizado junto a mis compañeros Reyes Barquín, Alejandra Fernández, Paco Prieto y Marta Ruiz, vamos a explicar el efecto de la coactivación de las palabras en personas bilingües. Bueno, entonces lo primero que tenemos que saber es qué es una persona bilingüe. Pues el término bilingüe se refiere a una persona con la capacidad de utilizar más de un idioma con fluidez. La persona en este caso tendría una lengua materna, que por ejemplo en nuestro caso sería el español, y una segunda lengua aprendida con un alto nivel de proficiencia, como por ejemplo el inglés. Bueno, ¿qué es la coactivación? Pues la palabra coactivar significa que esas dos lenguas están en el cerebro de una persona bilingüe activas de forma simultánea siempre. Es decir, una persona bilingüe en su cerebro tiene siempre las dos lenguas activas y nunca está una eliminada. Simplemente el cerebro la inhibe. Para que se entienda un poco mejor, os voy a poner un ejemplo de lo que pasaría en el cerebro de una persona bilingüe. Cuando alguien habla a una persona bilingüe, se activan las dos lenguas de forma simultánea. Hay una interferencia entre ellas. Después de esto, nuestro cerebro decide inhibir una de estas lenguas. Por ejemplo, si alguien te habla en español, pues decide inhibir la del inglés y selecciona el idioma objetivo, que en este caso, si alguien te habla en español, pues sería el español. ¿Qué hicimos nosotros para evidenciar esto? Pues nosotros realizamos un experimento que ya lo contará más detalladamente mi compañera Marta, y el objetivo de este experimento era observar si había diferencia en el tiempo de respuestas en las dos fases del experimento, palabras cognadas y no cognadas. Más adelante también os explicará mi compañera Marta lo que significan palabras cognadas y no cognadas, pero básicamente una breve punteada es que palabras cognadas son palabras que son muy similares en los dos idiomas. Entonces, la hipótesis principal que nosotros teníamos del experimento era que las personas bilingües van a tardar menos tiempo en reconocer las palabras cognadas que las no cognadas. ¿Qué tiene de diferencia esto con una persona que no es bilingüe? Pues que en las personas monolingües este efecto no se vería, ya que habría el mismo tiempo de respuesta tanto para palabras cognadas como para no cognadas, y si hubiera un tiempo diferente sería un tiempo que no es muy significativo. La metodología que seguimos para realizar este experimento nosotros hicimos este experimento en la Universidad de Loyola, escogimos a 20 alumnos de allí, y los únicos requisitos que tenían que tener básicamente era que estuvieran entre las edades 19 y 22 años y que tuvieran un nivel B2 o más de inglés y que estuviera certificado. Bueno, otra de las cosas que destacar en la metodología fue que cogimos 10 chicos y 10 chicas y eran de las carreras de psicología, de ingeniería y de ADE. Y bueno, los instrumentos que utilizamos básicamente fueron un ordenador en el que les presentábamos los PowerPoints, como ya hemos dicho, de forma contrabalanceada. En cuanto al procedimiento, en el diseño del experimento tenemos varias variables. Las variables independientes, que serían en este caso las palabras cognadas o no cognadas. La variable dependiente, que es el tiempo que tardan los participantes en responder. También tendríamos el número de errores o de aciertos, y en cuanto a las variables extrañas, se asemejan mucho con las limitaciones y serían los posibles problemas de vista de los participantes, que no se tuvo en cuenta cómo de experto era el participante en la utilización de un ordenador. El ambiente en el que se realizó el experimento quizá no era el más adecuado, había mucho ruido, mucho tránsito de gente, posible mala interpretación de las imágenes, ya que tuvimos algunos problemas con imágenes de la iglesia, muchos se pensaban que eran un castillo, y también que desconocemos la fecha en la que el participante se sacó la titulación de inglés. Es decir, si el participante no ha practicado últimamente el inglés, por mucho título que tuviera, ahora a lo mejor ha rebajado su nivel de inglés. Después, en la explicación del experimento, partimos de la base de que los bilingües activan ambas lenguas a la vez al mismo tiempo. Aunque solo se necesite una en ese momento, activan las dos. Nosotros hicimos que los participantes vieran
dibujos de las dos diferentes listas y fueran capaces de decir la palabra que pertenece a ese dibujo en inglés. Se cronometró el tiempo que tardó en responder cada participante. Había dos listas. La primera lista eran las palabras cognadas. Contenían 15 dibujos de palabras cognadas y también 10 dibujos de palabras no cognadas, que ambas estaban distribuidas al azar. En la lista 2, que era el otro bloque, eran las palabras no cognadas, que contenía dibujos de las 25 palabras no cognadas restantes. Además, antes de pasar el experimento, les pedimos a los participantes que rellenaran el consentimiento informado. Tras la realización de nuestro experimento, anotamos los resultados que obtuvimos en dos tablas diferentes. En la primera tabla se muestra el tiempo total que tardaron los participantes en nombrar las palabras y en la segunda tabla se muestra el número total de errores. Bueno, pues como hemos dicho, en la primera tabla se muestra el tiempo total que tardaron los participantes en nombrar las palabras de los dibujos mostrados en las diferentes listas, tanto de palabras cognadas como de palabras no cognadas. Y en esta tabla queremos medir la variable dependiente, que es el tiempo que tardaban los participantes en responder y en nombrar las palabras, y dos variables independientes, que son las palabras cognadas y las palabras no cognadas. Bueno, pues en general la mayoría de participantes tardaban más tiempo en nombrar las palabras no cognadas que las cognadas. De 20 participantes, 16 tardaron más en las palabras no cognadas y 4 fueron más lentos en estas últimas palabras que hemos dicho. Bueno, pues el tiempo total de los participantes en las palabras cognadas fue de 1011,5 segundos y en las no cognadas fue de 1099 con 19 segundos, por lo que hemos dicho, tardaban bastante más en estas últimas. En la segunda tabla se muestra el número de errores cometidos por no nombrar de forma correcta la palabra correspondiente con el dibujo. Pues en este caso medimos la variable dependiente, que es el número de errores, y la variable independiente, que es las palabras cognadas y no cognadas. El número de errores fue bastante superior en las palabras no cognadas, con un total de 61 errores, y en las palabras cognadas fue un total de 27, es decir, bastante inferior. De los 20 participantes, 15 cometieron más errores en las palabras no cognadas que en las palabras cognadas. 2 personas cometieron más errores en las palabras cognadas y 3 cometieron el mismo número de errores tanto en las palabras cognadas como en las palabras no cognadas. Y bueno, por otro lado, también añadimos a nuestro experimento los resultados de forma gráfica. La primera gráfica que aparece muestra el tiempo total empleado por participante en nombrar las palabras. Que como hemos dicho antes, el tiempo es generalmente inferior en las palabras cognadas que en las palabras no cognadas. Pues podemos verlo como aparecen aquí las dos líneas. La línea azul muestra las palabras cognadas y la línea naranja muestra las palabras no cognadas, que es bastante superior. Y por otro lado, en la segunda gráfica tenemos el número de errores, que el número de errores también es mayor en las palabras no cognadas que en las palabras cognadas, como hemos indicado antes en las dos tablas, y podemos verlo con las dos líneas. La línea naranja es bastante más elevada que la línea azul, que la línea naranja son las palabras no cognadas y la línea azul son las palabras cognadas. Como principal conclusión del experimento, sacamos que ambas lenguas siempre están activas en personas bilingües. Por tanto, se cumple nuestra hipótesis de que el tiempo de reacción es menor en las palabras cognadas que en las no cognadas. Además de esto, la palabra que se escribe en español de una forma y en inglés de otra es menos rápida que las otras dos anteriores. Y por último, concluimos resaltando que se dan más aciertos en las palabras cognadas que en las no cognadas. Tras la realización del experimento sobre el efecto de coactivación de idiomas en personas bilingües, nos hemos dado cuenta que algunas de las limitaciones podrían haber influenciado nuestros resultados.
Una de las limitaciones es el ambiente donde realizamos el experimento, ya que lo hicimos al aire libre y el ruido de fondo pudo haber influenciado en los participantes. Otra de las limitaciones es que desconocíamos cuándo el participante había adquirido su nivel de inglés requerido para participar en el experimento, que era un B2. Y por último, la posible mala interpretación de las imágenes, ya que algunos participantes malinterpretaron algunas de las imágenes que se les presentaban. Todas estas limitaciones coinciden con las variables extrañas de nuestro experimento, además de que no se tuvo en cuenta cómo de experto era el participante en la utilización del ordenador y como también los posibles problemas de vista que pudiera tener el participante. Bueno, pues ya por último podríamos ampliar y mejorar nuestra investigación de la siguiente manera. Hemos pensado que sería interesante para futuros trabajos crear 2 fases del experimento con los mismos participantes, es decir, que hagan el experimento una vez y a lo mejor en 2 semanas o así volver a hacer el experimento para ver si estos han mejorado, sigue habiendo más o menos el mismo número de errores, más o menos el mismo tiempo de respuesta, etc. Y otra pregunta que nos hemos planteado es que si esto tiene algún efecto en su vida diaria, es decir, las ventajas o desventajas de tener 2 idiomas activos a la vez en el cerebro.